Iniciamos nuestro módulo de conexiones con conexiones atornilladas, pero antes de hablar de conexiones como tal, una conexión completa pues involucra muchos estados límites. Pues como vemos en estos ejemplos de conexiones, a pesar de que estamos viendo tornillos, soldaduras, hay más estados límites que se involucran en las conexiones. Por ejemplo, la soldadura aplicada de esta viga con esta viga, ¿qué le puede producir al alma de la viga principal? O el despatín superior de esta vigueta, ¿qué puede ocasionar en esa vigueta? Entran muchos factores como los rigidizadores, la longitud de la soldadura, hasta dónde se llega, qué no se debe tocar. En fin, hay muchos estados límites que involucran una conexión. Pues, al fin y al cabo, cualquiera de los dos métodos, atornillar o soldar, es dañar de cierta manera el material, sea porque lo estamos perforando o porque lo estamos llevando a temperaturas elevadas. Algo le estamos haciendo al material que estamos dañando su naturalidad. Pero lo primero que tenemos que hacer es conocer los dos componentes principales para lograr una conexión, que sería el tornillo y la soldadura. En este caso vamos a hablar del tornillo. Y un lema muy importante que tenemos que tener en cuenta es: una estructura es tan fuerte como más débil de su elemento. No importa la gran viga que tengan, llegando a una gran columna, si lo que conecta entre ambas, entre la viga y la columna, en vez de un tornillo es un clavo. De nada sirve un material muy resistente cuando su conexión no sirve para nada. Por eso, en este módulo vamos a hablar de conexiones y vamos a empezar con tornillos. Tornillo o perno. Un perno puede resistir dos fuerzas. Una es la de cortante, que es cuando a un tornillo se le somete a dicha fuerza y va a generar un corte. Y la otra sería la de tensión. Cuando el perno está sometido a tensión, va a intentar por tensión fallar. Pero ¿cuánto resiste ese tornillo a cortante y tensión? Pues recuerden que nosotros tenemos una fuerza, tenemos una manera de fallar. Ya les mostré cómo falla, ahora lo que vamos a ver es cuánto resiste para que no falle. A cortante, la resistencia cortante de un tornillo, y por eso está en R minúscula, va a ser igual al coeficiente de reducción por un esfuerzo acortante del tornillo, que esto depende del tornillo, por un área. Y el área pues sí depende del diámetro que estemos usando de tornillo. Esto, para cortante, vamos a tener un phi de 0.75, según la norma AISC 36010, que es la que estamos manejando todo el curso. El esfuerzo de ruptura cortante del perno, que es como la incógnita mayor, que depende del tipo de perno, y el área de la sección transversal del perno, que depende del diámetro. Este esfuerzo de ruptura cortante del perno está por la siguiente tabla. La siguiente tabla me muestra tres tipos de perno: A307, A325 y A490. Pero entran estos dos prefijos N y X, que significa N cuando la rosca está incluida en el plano de corte. Gráficamente es esto: la rosca, que es toda esta parte roscadita que estamos viendo, está incluida en el plano de corte. Y en el otro caso, que sería la rosca excluida del plano de corte, es cuando la rosca ya no está, solamente está el vástago, y esto lo hace más resistente inclusive. Si estamos considerando la rosca en el plano de corte, lo hace más débil. Y eso lo podemos ver en la tabla, que para un mismo tipo de acero, cuando está incluida la rosca, resiste menos a cuando está excluida la rosca. Personalmente yo utilizo o diseño siempre considerando que la rosca esté incluida. ¿Por qué? Porque yo lo puedo diseñar muy bonito, lo puedo diseñar con todo el conocimiento posible, pero a la hora de ejecutarlo, o puede ser porque el proveedor no tenga el tornillo, puede ser porque la existencia esté muy escasa del tornillo en específico, o porque en el montaje simplemente no lo hicieron tal cual se diseñó. Entonces, para quitarme como ese dolor de cabeza futuro, diseño siempre con rosca incluida. Pero tenemos la gabela de que se puede diseñar con rosca excluida. La resistencia a tensión es la misma, lo único que cambia es ese esfuerzo de ruptura, que ya va a ser a tensión del perno, pero va a ser exactamente la misma fórmula. Y para conocer ese esfuerzo de ruptura de tensión del perno, nos vamos para la siguiente tabla. Acá no importa si es excluido o incluido la rosca en el plano de corte, porque no hay corte, sencillamente tensión. Y el perno tiene una resistencia de tensión que, según el proveedor, nos da que, dependiendo del tipo de acero, sería esto, y estamos hablando en megapascales. Entonces, al yo tener una fuerza en megapascales, que es una fuerza sobre un área, lo multiplico por un área y le hago una reducción, y ya tengo mi resistencia a tensión de un perno y mi resistencia cortante de un perno. Y ya relacionando más el tema del perno en una conexión, hay otros estados límites que se pueden relacionar.
que sería el aplastamiento en el borde de la perforación, básicamente es que la perforación se deforma, cede por fluencia, y la otra que ya sería un desgarramiento por efecto de los pernos, que ya no simplemente cedió, sino que fracturó. En ambos casos se pueden ver en esta gráfica una fluencia de la perforación y una fractura en la perforación. Ya sé cómo está fallando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cuánto resiste? La primera sería el aplastamiento en el borde de la perforación, que está por esta resistencia, que ya vamos a discretizar cada uno de sus componentes. Y la otra que es el desgarramiento por efecto de los pernos. Y esta fórmula. Para ambos, el phi es de 0.75. El F sub U es el esfuerzo de ruptura del material base, porque realmente lo que fluye o lo que se corta o fractura sería el material base. Está el espesor del material base, el diámetro del perno y la distancia libre entre bordes de perforación. Pues realmente la distancia libre está dada desde eje a eje. ¿Por qué? Porque para que llegue a fracturarse o unirse entre estos dos pernos, realmente requiere esta distancia. Yo conservadoramente utilizo libre entre pernos, desde aquí hasta acá. Y cuando es a borde, lo hago desde aquí hasta el borde. Y ahí tengo mi distancia libre. Haciendo un resumen de todos los estados límites que tenemos en el tornillo, tenemos que para todos el phi es de 0.75. La resistencia al corte de un perno está dada por el esfuerzo acortante por su área. La resistencia a tensión de un perno también está dada por la misma fórmula, solamente que cambia la resistencia. Y el aplastamiento a un borde del perno o de la perforación tenemos que está dada por esto. Y al final el desgarramiento por efecto del perno me la da esta ecuación. Y acá tenemos todos los componentes relacionados con todas las fórmulas para tener la resistencia de un perno o los estados límites relacionados al perno.